una porción muy conocida que nos servirá de base para la oración de este día. Primera Tesalonicenses, capítulo número 4. Versículo número 15. Capítulo 4, versículo número 15. 16, 17 y 18. La palabra de Dios dice de la manera siguiente: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos ahora, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Cuando leo la escritura de Tesalonicenses capítulo 4 y los versículos 15 al 18, hemos estado pensando en que es imposible no vernos involucrados dentro de todo lo que es la marcha del mundo, del sistema, de los hombres, de los proyectos aún de Dios. Nadie puede aislarse, nadie puede retraerse. Lo va a involucrar tarde o temprano. El plan de Dios, el proyecto de Dios lo va a involucrar. No es posible para el hombre retraerse y decir: no, yo no participaré del plan de Dios o de los propósitos de Dios. No se puede. No se puede. Estamos de un modo o de otro modo, pero estaremos involucrados en el plan de Dios. Y quizás sea mejor estar del lado de aquellos que han de trascender, del lado de aquellos que han de trascender después de que el programa de Dios se haya cumplido para la vida del hombre. La Biblia habla en esta porción que leímos cómo definitivamente se presenta un final para el pueblo de Dios. Para la iglesia cristiana se presenta un plan. Y en este capítulo 4 se presenta el final de la iglesia, el final de aquellos que creímos en Cristo. Es un final en donde seremos todos arrebatados para ir en las nubes a recibir al Señor en el aire.
El programa para nosotros como iglesia, la Biblia enseña que será un programa que finaliza con el traslado, con el recogimiento de aquellos que hemos creído a las glorias de Dios. Dice la Biblia, Jesucristo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá. Con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá. El Señor descenderá y nos llamará a Él, nos llamará a Él, nos recogerá de esta tierra. Parece un sueño que un día Dios que creímos en Él, hayamos de ser tomados para ir con Él. Parece un sueño, pero es la realidad que enseña el libro de Dios, que ha de haber un fin y que ha de venir desde los cielos la voz de Dios para levantar a los muertos, para levantar a los suyos y llevarlos para siempre a morar con Él. Cristo volverá. ¿Saben? Quiero decirles algo. Estuve leyendo todo el Apocalipsis esta mañana. Estuve leyendo Jeremías. Estuve leyendo la Escritura y pensaba algo. ¿Qué tal que hoy, cuando predicara, Jesús viniera? ¿Qué tal sería eso? Que ahora mismo sonara la trompeta y saliéramos de este estadio todos hacia arriba. ¡Aleluya! ¡Maravilloso! Al poderoso de Israel nadie lo va a detener en el proyecto. Nosotros los cristianos no nos inventamos ser raptados. Nosotros no fuimos los que inventamos el Evangelio. El Evangelio es una revelación de Dios para la vida de los hombres. Es un plan de Dios. Él se lo inventó. Él fue el creador. Y Él dijo, sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, no los vamos a preceder, pero juntamente con ellos seremos tomados en las nubes del cielo. ¡Digan gloria a Dios! ¡Qué dicha! ¡Qué dicha maravillosa! Quizás uno de los mayores, conflictos, uno de los mayores problemas, cuestiones que se han dado en la vida del creyente y aún de los hombres podría ser, ¿cuándo? 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 El apóstol Pedro dijo que todo el tiempo habría gente que se burlaría de esa esperanza que tenemos. El apóstol Pedro dijo que habrían quienes se burlarían, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Ya han pasado los años, los siglos, ¿y dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está? Porque nadie la puede fechar. Si yo pudiera fecharla, diría, en tal año, tal día, tal hora, vamos a levantarnos de este mundo e iremos con Él. Pero está vedado. La palabra de Dios dice que nadie sabe el día ni la hora. Quizá por eso los burladores han atacado. Pero lo que los burladores no saben es que con ellos o sin ellos el plan de Dios siempre se va a cumplir. ¡Diga gloria a Dios! No importa quién se oponga, se burlen de ustedes en el trabajo,
se burlen los vecinos y les diga, pobre tonto, te fuiste a solear todo el día al estadio. No importa que nos digan eso, no importa, no importa. Nosotros tenemos una esperanza que no avergüenza. Una esperanza reservada en los cielos, preciosa, sin contaminación, que no se marchita como el oropel de esta tierra, sino que está reservado, esperando el momento cuando la trompeta suene para que los hijos de Dios volemos. Los burladores podrían haberse aprovechado de que la Biblia no señala, no dice fecha, hora. Pero la Escritura sí da señales que precederían definitivamente a la venida de Cristo, al final de todas las cosas. Si yo pregunto esta tarde, ¿cuántos creen que estamos en el fin? Probablemente todos diríamos amén. Pero no se trata de un emocionalismo. No se trata de estar atando cabos a ver si me sale el nudo o no me sale. No se trata de estar amarrando una pita y otra a ver si nos queda buena la red para cazar tontos. Esto no es cazabobos. Esto es cazanecesitados de salvación. Hombres y mujeres que entienden que son no más que hombres necesitados de un cambio, necesitados. Pero no nos queda alarde, que no sabemos todas de todas, para atar nudos y luego hacer alarde y decir, yo les profetizo. No, no es con alarde, es con lo que la palabra de Dios señala, como una alerta, como una, hermano, sí, alerta, para que nadie se propase en sus actividades, que ninguno corra la vida sin pensar que hay un juicio, que nadie corra, hermanos, ignorantes de la realidad que un día Dios entrará en juicio con los hombres. Que nadie vague en la vida pensando que la existencia consiste solamente en los efectos temporales. No, no. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que nadie perezca, sino envió la luz al mundo para que los hombres vean la luz y no se pierdan. Porque la voluntad de Dios es vuestra salvación. La voluntad de Dios no es que nadie perezca. La voluntad de Dios es vuestra exaltación. La voluntad de Dios es vuestra exaltación. La voluntad de Dios es vuestra exaltación, vuestra fuerza. Esa es la voluntad de Dios. Y yo le doy gracias a Dios esta tarde, porque nos permite enfrentar un tema serio, pero un tema decisivo. El asunto aquí es, ¿te quedas o te vas cuando suene la trompeta? El asunto aquí es, no es cuento de cruces en el cuello, no es cuento de cortinajes en los templos, no es asunto de vestidos largos, hipocresía y toda esa basura. No, es asunto de te vas o te quedas. ¿Te vas o te quedas? ¿Te vas cuando suene la trompeta o te quedas? ¿Te vas o te quedas? A mí se me hace, y voy a decirlo antes de seguir, que aquí hay un montón de gente que no está segura de nada de lo que es. Religiosos, que cuando hay campañas vienen al estadio. Mundanos, vayan a sus iglesias y conságrense y ayunen y oren con su pastor.
No sean mundanos. Esto no es solo una fiesta para hacer alarde al mundo que somos un gran pueblo. Esto es asunto de te quedas o te vas con Cristo. Tenemos que entregarnos a la obra. Tenemos que entregarnos a la iglesia. Dar nuestros diezmos. Dar nuestro corazón. Dar nuestra vida. Entregarnos por completo. Asistiendo. Hay unos aquí que tienen facha más de artistas que de cristianos. Parecen más artistas que cristianos. ¿A quién quieren impresionar? Cuando suene la trompeta, no van a impresionar a nadie. Jesús nos impresiona con esas bobadas de ustedes. Jesús conoce el corazón de cada uno. Jesús conoce el corazón, las intenciones de la vida, la mente, el ser. El asunto es más serio. ¿Te quedas o te vas cuando suene la final trompeta? No es asunto de rezos, de santiguaciones, de liturgias, de ceremonias. Es asunto, ¿estás preparado o no? ¿Quieren que les pregunte ahora si están preparados? ¿Están preparados? Les voy a pedir algo. Levanten su mano los que están preparados y digan amén. Y ahora viene la otra parte. Ya lo saben cuál es. Gritar, levantar la mano es fácil, pero no es eso. Se trata de tener la convicción real que nuestros pecados fueron lavados en la sangre del Cordero de Dios y que nuestra vida es una vida nueva, instrumento de verdad, instrumento de paz, instrumento de poder, instrumento de valor, instrumento de honestidad, instrumento de verdad y de amor. Cristo fue abordado, fue preguntado cuándo, de su venida, de su retorno a la tierra. Preguntaban, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Hubo una serie de señales. ¿Han leído San Mateo 24? Sí. Terremotos por los lugares, pestilencias, hambres, rumores de guerras. Todo pareciera que, hermanos, en este siglo ha venido como cerrándose, hasta llegar a un momento cuando nadie, por inconsciente que haya vivido, puede decir, no, vivimos una época tranquila, de seguridad, de paz, y el mañana será tranquilo y de paz. No seamos soñadores, no ilusionemos, no seamos ilusionistas, no seamos magos. No se puede sacar de la manga la paz, no se puede sacar de un sombrero la paz, no se puede de una varita mágica sacar bienestar. No seamos así. Entendamos que las cosas son graves y delicadas. Entendamos que la vida ha llegado, hermano, a momentos difíciles. Y han habido terremotos, guerras, las cuales quizás hemos vivido nosotros mismos en esta nación por tanto tiempo. Pero no solo aquí. Centroamérica ha sido sacudida. Y todo el mundo, América del Sur, guerras, destrucciones, violencia, droga y todo tipo de pecado y maldad. Norteamérica y el mundo entero, Asia, Medio Oriente, todo atestado de guerra, de violencia, de droga, de maldad, prostitución, todo lo que haya. Nadie puede negar que nos encontramos en la hora crucial, la hora cero. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? La Biblia habla aquí. Una de las porciones que me llamaban la atención dentro de todo ese, hermano, cúmulo de señales.
La palabra del Señor nos habla cómo habrían de darse eventos específicos que traerían como una mayor confirmación de la realidad del pronto retorno de Cristo a la tierra. Y hemos estado viendo, aparentemente, como sin una verdadera base, los eventos allá del Medio Oriente. Cuando pienso que yo mismo pretendo abordar asuntos que son de la televisión, de las noticias, primera plana, casi me extraño, porque todo el mundo pensará que el evangelio es un pobre tonto que va a la iglesia, se tapa la cabeza, las mujeres para orar o profetizar, y luego van a su casita de regreso y que no tienen mayor trascendencia en su vida. Se equivocan. Nosotros somos los que poblaremos el mundo y el universo después de que este orden haya terminado. ¡Digan gloria a Dios! Y aún aquí, antes que ese orden llegue, aquí en El Salvador lo vamos a ganar todo, lo vamos a agarrar todo, 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 todo para Cristo. No con dogmas religiosos, no más incensarios, cruces, ceremonias, bobadas, sino con una vida entregada a Cristo, lavado en la sangre del Cordero y lleno del Espíritu Santo de Dios. ¡Dígame! Los eventos que hemos visto, principalmente ahora, la guerra ahí del Golfo, una guerra que pareciera brotar de la nada. ¡Pum! Nadie la esperaba. Nadie. Todo estaba concentrado, como hemos oído en Radio Restauración, concentrado en Europa, en los cambios, en la unidad europea, viendo cómo había llegado la democracia o ha invadido la democracia a naciones que jamás, hermano, parecían que se abrirían a un mundo nuevo, a un cambio. Sin embargo, explota. ¡Pau! Hay un solo versículo que les quiero leer de Jeremías 1, en donde vamos a hallar, hermanos, lo trascendental de este momento que vive la humanidad. Solo uno, solo un versículo de Jeremías. Quizás ustedes han oído Jeremías 50, capítulo 50 o capítulo 51. No voy a leer eso. Quiero leer del capítulo 25 de Jeremías y el versículo 12. Yo voy a tratar de ser muy breve ahora. Pero esto para nosotros significa mucho, porque es algo que lo estamos viviendo ahora mismo. Hermanos y amigos que quizás tenemos cierto conocimiento de lo que ocurre aquí en el país. Es increíble que haya programas de televisión que hagan bromas y chistes del Golfo Pérsico, ridiculizando como si fuese una broma. Ridículo, extraño, son insensibles. ¿Qué les pasa? ¿Qué ocurre con nosotros? Es increíble. La Biblia dice acá, capítulo 25 y verso 12, y cuando sean cumplidos los 70 años
castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Lo voy a leer una vez más. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Cualquiera que tenga un mapa en la mano, que alguna vez lo haya tenido, entenderá que donde estuvo asentada Babilonia es exactamente la tierra de Irak. Y la palabra de Dios no descarta, no deja fuera a esa tierra. No la deja fuera, sino que la contiene dentro de sus páginas. Dios, dentro de su proyección, habló de esas tierras. Y ahora, el verso que leo dice, y cuando se hayan cumplido los 70 años, dice, castigaré al rey de Babilonia. Quizás antes de que las cosas ocurran, es difícil poder atar, unir todos esos cabos y decir en verdad, Dios lo había dicho. Uno lo que puede ver ahí es, bueno, el castigo para Babilonia en los días de Jeremías o del profeta Daniel o Ezequiel. El castigo para Babilonia fue dado, fue hecho. Pero quiero relatarles algo increíble. Jeremías no fue a la cautividad babilónica. El pueblo de Israel, Judá, fue transportado, llevado en los días de Sedequías, Josías, fue transportado a Babilonia cautivo. Fue llevado por Babilonia cautivo. Jeremías no fue a la cautividad. Jeremías se quedó ahí, habitando. Ezequiel, Daniel, parecieron haber estado dentro de la cautividad babilónica. Pero lo interesante es que mientras Jeremías estaba en Judá, Ezequiel, Daniel, parecían estar viviendo dentro del mismo marco, pero teniendo cada uno, hermanos, revelaciones, perspectivas del proyecto y del plan de Dios para el pueblo de Israel y para el mundo entero. Fue ahí donde Daniel, estando en la cautividad babilónica, se puso a orar a Dios para preguntarle a Dios, Dios, ¿qué pasa? ¿Cuándo? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué vas a hacer tú? Daniel empezó a orar, porque ese es el secreto que nosotros tenemos más grande. ¿Tienes problemas? Ora a Dios y Dios te ayudará. ¿Tienes inquietudes? Ora, cuéntaselas a Él. Él te ayudará. Daniel se volvió a Dios y le empezó a pedir, Señor, muéstranos qué ocurrirá, qué haremos aquí en la cautividad. Permítanme decir algo que yo pienso. Daniel no se imaginaba lo que Dios le iba a decir. Él estaba pidiendo soluciones para el momento. No pensaba que habría una proyección de la palabra de Dios. Cuando Daniel estaba orando, le fue dada la respuesta de Dios. 70
70 semanas están destinadas para que, oiga esto, para que llegue la consumación de los siglos. ¿Para qué? 70 semanas para que se realice la expiación por el pecado y llegue entonces así el fin. El libro de Daniel, en el capítulo 9, la palabra del Señor registra 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar con la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable. Traer la justicia perdurable. Daniel quizás le estaba preguntando de hechos del momento, cuando se termine esta esclavitud. Y el Señor, en lugar de decirle que se terminaría dentro de unos días y que todo volvería a la normalidad, le habla sobre un proyecto, hermanos, que nos alcanzaría aún a nosotros. Porque habla de expiar el pecado y que apareciera la justicia perdurable, que llegara la justicia perdurable. No le habla de una liberación temporal. Sabe pues, le dice el Señor, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas. Y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Oiga esto, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Oiga esto, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Oigan esto, y por la última semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que Dios hablaba aquí a Daniel era que en el cumplimiento de los 70 años habría de darse totalmente la liberación para su pueblo. Cuando yo leo la escritura en Jeremías y dice, al cumplirse los 70 años, yo destruiré al rey de Babilonia. Cuando Daniel dice que al cumplirse los 70 semanas, o sea, los 70 años de cautiverio, entonces se consumará la abominación, vendrá la destrucción, vendrá todo lo que está determinado. No hay donde perderse, de que en realidad los momentos que vivía Jeremías como Daniel eran el mismo. Pero eso sí, eran eventos que estaban entrelazados para señalar una sola verdad: que el día cuando se precipitara el fin para Babilonia sería entonces el periodo final
de la 70ª semana que Daniel había señalado, en la cual el fin vendría sobre toda la redondez de la tierra. Cuando la Escritura habla aquí de que habrían 7 semanas y 62 semanas, y ahí moriría Cristo después de la orden de restaurar Jerusalén. Para los que nunca lo han leído ni han sabido, este decreto de restaurar Jerusalén fue dado entre el año 454 y 444 antes de Cristo. Fue dado por Artajerjes. En el libro de Nehemías se lee que él dio la orden para restaurar la ciudad. La profecía para Daniel era: cuando se dé la orden para restaurar la ciudad de Jerusalén, desde ahí empieza a contar, porque hay 7 semanas, 62 semanas, y cuando eso llegue, ahí le será quitada la vida al Mesías príncipe. Si uno hace los números de las 62 semanas más las 7 semanas, son 483 años. Y nos trasladan desde el 454 antes de Cristo hasta el 29 de la era cristiana, cuando nuestro Señor estaba muriendo en la cruz del Calvario. Nadie puede detener el plan de Dios para el hombre. Y cuando se cumplan los 70 años, yo destruiré al rey de Babilonia. Yo sé que Saddam Hussein no ha sido capturado ni muerto. Irak tampoco. Están peleando. No sé cuánto va a durar la guerra. Lo que sé es que si la Biblia habla de la resurrección de un imperio y que el imperio está listo para entrar en acción y tomar el mundo, sé que si la Biblia habla de que Babilonia sería destruida al final de los 70 años, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que estamos viviendo en el umbral de la eternidad. Eso es. No hay otro. Estamos viviendo en el umbral. Así que ya es tiempo que se compongan. Y es tiempo. Y esto, de hecho, no nos priva absolutamente de nada. Los que pensaban trabajar, trabajen duro. Los que piensan sembrar la tierra, siémbrenla. Porque eso no nos va a, hermano, inhabilitar. Lo importante es estar preparados, porque el día ha llegado. Los 70 años, Jeremías dijo: cuando se cumplan los 70 años, yo entraré a Babilonia y lo destruiré. Si ha iniciadose este movimiento tan inesperado, y por otro lado Europa se unió y está preparado, dice la Biblia en Daniel, lo que yo leía, dice: y la otra semana el mismo imperio confirmará el pacto con muchos, pero dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolar. Esa última semana de Daniel es la 70ª semana, la 70 semana, el 70 semana, en donde se culminará la existencia. No crean que la humanidad seguirá y seguirá. No se lo crean más. Según la Escritura nos enseña, Jesucristo ha de venir y las naciones se reunirán para batallar contra ellas. Allá en el Medio Oriente, quién sabe si esos mismos ejércitos que están rodeando el Golfo se muevan hacia Jerusalén, al valle de Josafat.
donde se ha de librar la batalla final. ¿Quién lo sabe? Nadie. Solo hay una verdad, que si eso, hermanos, estamos viendo el cumplimiento de la 70ª, estamos viendo que ha prácticamente iniciadose el final. ¿Dónde queda Tesalonicenses capítulo 4, donde dice que es con voz de arcángel y con trompeta de Dios el Señor descenderá del cielo? ¿Dónde queda? La Biblia dice en el libro de Apocalipsis: yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, antes que sea la consumación entera. La iglesia tiene por el promesa o por la promesa de Dios que ser quitada de la tierra. Permítanme decirles algo. Creo con todo mi corazón que estamos en el borde de la eternidad. Creo definitivamente que estos acontecimientos del Golfo no van a terminar. Esto va a llegar hasta que se consuma la final, hermano, actuación del mundo y de Dios. Va a llegar hasta el fin. Pero si eso es el final, y Dios prometió librarnos de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, de la gran tribulación, hoy, ahora, en este momento, puede ser el rapto de la iglesia. No hay absolutamente nada que lo impida ahora. Nada. Nada. No falta que tiemble aquí. No falta que haya hambres o pestilencias. No falta que haya guerras. Todo eso ya se vio. Creo que ahora mismo podría suceder. Ya no hay que esperar nada. Solo que durmamos o caminemos o trabajemos. Lo único será oír la trompeta para volar en las nubes del cielo y reunirnos con el Señor. Ya no hay nada que esperar. Nada. Nada. Estamos en el momento final de la existencia. Tómelo como una verdad bíblica o tómelo de acuerdo a los dictados de esos hombres que han escrito. Tómelo por el lado de esos que se han llevado quizá profetas y que han diagnosticado que estos años son los años finales de la humanidad. Tómelo como quiera, tómelo como usted quiera, pero lo importante es que se prepare, porque hemos llegado al tiempo final. Hemos llegado al tiempo final. Y esta tarde voy a repetir las palabras que uno de los ancianos de la iglesia dijo. No sabemos si habrá otro tiempo de restauración para El Salvador. No lo sabemos. Ya no hay nada que hacer en esta tierra. Nada. No hay que hacer ya. No falta absolutamente nada. Estamos al momento que puede sonar la trompeta. Están listos, porque no sabéis si al amanecer, no sabéis si al anochecer, no sabéis si por la mañana, no sabéis a qué hora el Hijo del Hombre vendrá. ¿Estás preparados? Si te sientes con temor a la eternidad, la Biblia dice que para eso vino Cristo, para liberar a aquellos que estaban cautivos por el temor a la muerte. Aquellas personas que le quieren dar su vida a Cristo y ser
libres y estar preparados para la eternidad. Ahí donde están, levanten su mano rápido y digan: yo quiero darle mi vida a Cristo. Me doy cuenta que el fin ha llegado. Yo quiero estar preparado. Levanten su mano aquellos que quieren darle su vida a Cristo. Ahí donde están, ahí, y digan: yo me entrego a Jesucristo. Ven al Señor. Ahí donde está, levante su mano. Los hermanos diáconos y diaconisas le van a ayudar para que usted venga y poder orar juntos al Señor. Todos aquellos que quieren una vida nueva y quieren estar listos para el pronto retorno de Cristo, vengan ahora. Quieren el perdón de sus pecados, quieren una vida nueva, vengan ahora. Empiecen a bajar de ahí donde están, ya ahora. ¡Ven! El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Y tú debes ser salvo.